Ahora sí, chicos, hoy día vamos a hablar de literatura peruana, ¿ya? Vamos a empezar con literatura peruana. ¿Qué es esto? ¿Cómo que literatura peruana? Sucede que ya hemos hablado de varios temas anteriores, ¿no? De repente hemos hablado de Grecia, de repente de España. Hemos visto varios temas, pero a partir de hoy vamos a hablar más de Perú, ¿ya? De eso vamos a hablar, más de Perú. Ahora, literatura peruana es un concepto muy amplio. Es para hablar tanto de la República, para hablar también de repente del periodo colonial, de repente de la emancipación, tal vez de la literatura quechua, tal vez de la conquista. Es muy amplio lo que abarca literatura peruana. Pero aquí, en esta PPT, como puedes apreciar, hemos periodizado, ¿no? Hemos colocado una forma de periodizar. Hay una época llamada la colonial y hay una época prehispánica, que como por aquí puedes ver, ¿no? A un costadito, la época prehispánica. Ahora, esta época prehispánica corresponde a lo anterior, antes que el español llegue. Es que nuestro país, nuestro Perú, nuestra cultura, no existió recién cuando el español llegó. Desde antes del español, también teníamos aquí ya grandes culturas. Por ello se habla de época prehispánica. En el territorio peruano, pues hubo otras culturas. De repente los Wari, de repente los Moche, de repente los Paracas, entre otros. Ahora, no hemos llegado a conocer su literatura debido a que estas culturas fueron más culturas orales, que no escribían su literatura, sino que las compartían de generación en generación. ¿Ya? Ahora, pero luego llegan los incas, que tendrán una gran literatura, y lamentablemente este imperio inca fue truncado por la llegada de los españoles. El español va a llegar y nos va a traer e imponer su religión, su idioma, su cultura. Y así pues va a ocurrir una suerte de sincretismo o de mestizaje que va a causar nuestra actual cultura. Hoy día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta literatura que surgió en la conquista, porque el español vino y escribió literatura. ¿Ya? Hay que recordar eso. El español vino y escribió literatura. Eh, Entonces, pasemos a otro punto. A ver, pasamos a literatura peruana. ¿Cómo es esta literatura peruana? ¿Cómo es? Pues como acá dice, es muy heterogénea. ¿Qué significa eso? Que es muy diversa. No se puede hablar solo de literatura peruana de la costa. Hay también literatura de la sierra. Hay también literatura de la selva. Hay también del norte, del sur. Entonces es muy heterogénea, es muy diversa. Lamentablemente, en las librerías nos venden mucha literatura limeña y la hacen pasar como literatura peruana. Pero eso es un error, ¿no? Que debería corregirse. No es lo mismo hablar de Perú que hablar de Lima. La literatura peruana es mucho más que la limeña, mucho más, ¿ya? Y también es pluricultural. Es pluricultural. ¿Qué significa eso? Significa que el Perú no es solo una cultura. El Perú es una diversidad de culturas, una diversidad de pueblos. Y recuerden, se nutre de la producción verbal en lengua castellana. Es cierto, el castellano predomina en nuestra literatura, pero es un error pensar que solo hay literatura en castellano.
existen diversas literaturas, de repente en quechua, o en aymara, o en otras lenguas amazónicas. ¿Ya, muchachos? Entonces hay una gran diversidad. Ahora, el español llegó al Perú aproximadamente en 1532. El español llega y nos impone su cultura. Pero debo comentarte algo. El español quedó asombrado por lo que vio. O sea, el español no podía creer lo que miraba. El Perú era algo realmente asombroso, ¿no? Era asombroso. No podía creer el español lo que miraba. Encontró una fauna nueva, una flora nueva, ¿sí? Encontró muchas cosas diferentes. Y bueno, encontró pues un gran imperio. Encontró un gran imperio, encontró una gran cultura, un lugar donde había mucho oro, había mucha plata. Entonces, muchachos, eh, había muchas cosas nuevas. Y el español, por eso el español eh, comenzó a escribir sus crónicas. El español comenzó a escribir sus crónicas. Ahora, la crónica es una especie histórica. No es tanto una especie literaria, ¿ya? Cuando apareció, era una especie histórica. Mira, como acá dice, la crónica es una narración de pretensión histórica, generalmente escrita por un testigo de los hechos. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Entonces, tal como puedes ver, la crónica se originó en la historia. ¿Quién cuenta una crónica? Un testigo. O si no es un testigo, es un investigador, alguien que interroga a otras personas. ¿Ya? Así es, muchachos, así es. Entonces, creo que aquí tenemos ya el concepto de crónica. Ahora, aquí en el lado derecho vemos una imagen. La imagen corresponde a la Crónica del Perú, del autor Pedro Cieza de León. Es el autor de hoy, Pedro Cieza de León, un autor español que vino al Perú y quedó sorprendido por lo que vio, quedó sorprendido por todo lo que encontró, ¿sí? Encontró un país muy hermoso, con una gran cultura, con una gran arquitectura, y todo ello se aprecia en este libro, en la Crónica del Perú. Ahora, pasemos a otro punto. Vamos a entrar más a fondo en la conquista. ¿Ya? La conquista. Aunque otros le llaman literatura de la invasión, otros de la conquista. Hablemos de eso. En la conquista, la especie más importante fue la crónica. Ya te expliqué qué era la crónica. Pero ahora pasemos a algunas características. Por ejemplo, es una versión directa y más o menos apasionada de los hechos. Está marcada por el estilo y la personalidad de su autor. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo que es una versión directa? Significa que nos la cuenta alguien que estuvo cercano a los hechos o alguien que vio los hechos. ¿Ya? Eso dice acá. Es una versión directa y más o menos apasionada de los hechos. Eso es el punto número uno. Ahora, ¿por qué más o menos apasionada? Porque los cronistas no pueden mantenerse objetivos. Ellos suelen contarte a veces con emoción lo que vieron, lo que encontraron en el Perú. Ahora, cada crónica va a estar marcada por su estilo, por el estilo de cada autor, por su forma de escribir, por su personalidad. Alguien preguntará, qué se cuenta en las crónicas? Bueno, la historia del Perú. Pero tantas crónicas que cuentan lo mismo, es que no es lo mismo, ya que cada cronista va a contar desde otra perspectiva. ¿Ya? Por eso no es lo mismo. Ahora, se incorpora la nueva realidad conocida. Claro, se incorpora la nueva realidad del Perú.
y también su naturaleza y la cultura con sus múltiples elementos. Así es. Se describe mucho la naturaleza en las crónicas, ya que era muy diferente a la de Europa. Ahora, se distingue de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos. Sí, muchos cronistas no se critican a ellos mismos. No hay esa visión crítica de los sucesos. Suelen exponer lo que ven, pero no se autocritican. Se refiere a eso. Ahora, aquí muchachos podemos ver la brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿verdad? Es el nombre de esta crónica del español Bartolomé de las Casas. Sucede que el español, bueno, nos impuso su cultura, como te dije, y esto puede sonar algo violento, y en efecto lo fue. El español fue muy violento. Pero ojo, no todos los españoles defendían esta barbarie. Habían españoles que sí se dieron cuenta que todo esto estaba mal y por eso criticaron esta violencia. Bartolomé de las Casas era un religioso que se dio cuenta que todo estaba mal, que cómo era posible, no toda esta violencia. Y por eso, en su libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, él te cuenta, ¿no?, todos los abusos que hubo en aquel tiempo. Ujú. Así es, muchachos. Ahora, pasemos a otro punto. Ahora, hay diferentes tipos de cronistas, pero hoy día solo vamos a hablar de uno. ¿De quién? Vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega. Uh-huh. A ver, muchachos. Hoy día vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién es él? El Inca Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo que nació en 1539 y murió en 1616. El Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo, ¿por qué? Bueno, porque tiene papá español y mamá incaica. Su madre fue una princesa incaica llamada Isabel Chimpu Oglio. Ella fue su mamá, una princesa incaica. Y su padre fue un conquistador llamado Sebastián Garcilaso de la Vega. Él era un conquistador. ¿Ya? Ahora, Garcilaso no se llamó así. Por si acaso, su nombre no fue Inca Garcilaso. Su nombre fue Gómez Suárez de Figueroa. Fue el nombre que su padre le puso. Ahora, este autor nació en el Cusco y, como te das cuenta, era descendiente de incas y descendiente de españoles. Ahora, este autor, el Inca Garcilaso, representa al primer peruano. ¿Por qué? Porque él, de cierta forma, nos representa a nosotros, que somos una mezcla de mundos, una mezcla de culturas, una mezcla de pueblos. Representa esa mezcla, no solo racial, sino una mezcla cultural. Este autor vivió con su padre, aprendió de ambas culturas, tanto la cultura peruana autóctona, andina, como también la cultura española. Por ejemplo, sabía quechua este autor, sabía quechua, también castellano y también va a aprender italiano. Ahora, este autor viajó a España. Viajó a España a la corta edad de 20 años y él pensaba que era un viaje breve, ¿no? Un viaje que iba a hacer y que luego iba a volver al Perú, pero este autor no pudo volver. Viajó a España y se quedó allá. Y allá vivió el resto de su vida, ¿sí? En España. ¿Por qué no pudo volver? Porque cuando el Inca Garcilaso se va del Perú,
el virrey Toledo, perdón, prohibió el regreso de todo hijo de incas o de todo descendiente de incas, con la finalidad de, pues, de que ningún descendiente solicite, pues, el trono del incanato. El asunto, muchachos, el asunto es que el Inca Garcilaso no pudo volver al Perú, se quedó en España. Y en España vivió como soldado, y también sabemos que luego de eso, de vivir como soldado, pues va a dedicarse a escribir, y va a escribir literatura. ¿Qué obras creó? Mira, por ejemplo, es autor primero, de una traducción. Tradujo los diálogos de amor de León el Hebreo, ¿ya? Tradujo los diálogos de amor de León el Hebreo. En aquel tiempo, tiempos del Renacimiento, era normal esto, el acto de traducir. Y este autor tradujo a un autor italiano al castellano. Luego escribió la genealogía de Garci Pérez de Vargas. Y también es autor de La Florida del Inca, que es su primer libro, su primera crónica. Luego, este autor escribió su libro más importante. Su libro más importante es Los Comentarios Reales de los Incas. ¿Ya? Es su libro más importante. Este libro tiene dos partes. La primera parte se llama justamente así, Comentarios Reales, y la segunda parte se llama Historia General del Perú. Es la segunda parte. La primera parte se publicó en 1609 y la segunda parte en 1617. ¿Ya? Son las dos partes de esta obra. Aquí puedes ver su portada, ¿no? Su portada original. Ahora, la primera parte de los Comentarios Reales se publicó en Lisboa en 1609. ¿Y de qué trata este libro? Trata, para empezar, de la descripción geográfica del Perú, en especial del incanato, del antiguo Perú. Descripción geográfica. Describe cómo es nuestra geografía, cómo es nuestra fauna, cómo es nuestra flora y las costumbres del incanato. Pero no solamente es esto, si no sería un libro muy geográfico, ¿no? También te cuenta el origen de los incas. Por ejemplo, él te cuenta la leyenda del lago Titicaca y te cuenta varias anécdotas de los incas. También se aprecia el tema religioso, que a quién se adoraba en el incanato. Obviamente se adoraba al sol, ¿verdad? Se cuenta eso, ¿no? Cómo se adoraba al sol. Luego de eso, muchachos, tenemos cómo se organizaba el incanato, de repente a nivel político, a nivel social. También el gobierno en paz y el gobierno en guerra. Cómo se gobernaba en aquellos tiempos. Y por último, al final, ¿no? Te dicen cómo los españoles llegan al Perú y todo lo que causan. Ahora, hay que recordar que los Comentarios Reales tienen una finalidad, y la finalidad es corregir a otros cronistas. Ahora, ¿qué es esto? A ver, te cuento. Sucede, muchachos, sucede que cuando Garcilaso escribe esta obra, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué desea Garcilaso? ¿No? Te cuento. Lo que pasa es que Garcilaso, ¿ya? Lo que pasa es que Garcilaso, como hombre que vive en España, podía acceder a diferentes libros, ¿ya? Él accedía a diferentes libros, diferentes crónicas. Y cuando leía estas crónicas escritas por españoles, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que estas crónicas no eran correctas. Es decir, que el español había cometido errores. Habían errores muy notorios. ¿Y por qué el español cometía errores? Bueno, lo obvio es que no conocía nuestro idioma.
no conocía nuestra cultura. Obviamente malinterpretó muchas cosas. Por eso, como el Inca Garcilaso era un autor competente, como él sabía nuestro idioma, como él sabía nuestra cultura, como era cusqueño, como descendía de incas, él pensó que era el indicado para contar una historia verdadera del Perú, ¿ya? Una historia verdadera. Me comenta aquí algo, Espíritu. Decían que los incas eran caníbales. Am, ¿Quién era el cronista que decía eso, Espíritu? ¿Tienes el dato? ¿Qué cronista decía eso, que éramos caníbales? No sé si se hablaba de canibalismo, pero en todo caso el Inca Garcilaso desmiente eso. No, no había canibalismo. No sé quién te dijo eso. Pero el Inca, yo te comento lo del Inca Garcilaso, ¿no? Más bien, el Inca Garcilaso más bien niega eso. Él dice que en el incanato no había sacrificios de sangre. Eso dice el Inca Garcilaso. Ahora, lo que el Inca Garcilaso dice es también muy rebatible. Es que la versión del Inca Garcilaso es solamente esa, una versión. Y hay otras versiones más, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que otras culturas sí tenían sacrificios de niños. Por ejemplo, en el norte, ¿no? En el norte se han encontrado muchos sacrificios de niños. Si tú viajas al norte, de repente a Trujillo, de repente a culturas como Chan Chan, podrás apreciar más de eso, ¿ya? Más de eso. Bueno, muchachos, pasemos ahora a otro punto. Ahora, entonces, el Inca Garcilaso critica a los españoles porque tergiversaron la información. De repente no supieron registrarla bien, cometieron errores de significado o de traducción. Muy bien, pasemos a otro punto. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de los comentarios reales. Está muy chiquito, ¿verdad? Pero cuando tú descargues la PPT para poder estudiarla, lo vas a ver mejor. Aquí hay ciertos dibujos, ciertos datos sobre lo que te cuenta el Inca Garcilaso. Es muy importante leerlo, ¿sí? Si tienes tiempo, léelo, revísalo. Dame un segundo, por favor, chicos, un segundito. Perdón, chicos, disculpen, ya volví. Ahora, vamos a conversar sobre los comentarios reales parte 2. Hay una parte 2, pues, en efecto. La parte 2 se llama Historia General del Perú. Esa es la parte 2. Historia General del Perú. Esta segunda parte, esta segunda parte eh, se publicó en Córdoba en el año de 1617 y trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. O sea, esta segunda parte ya no trata del incanato. Ya no, es como que el incanato se estudia en la primera parte, pero en la segunda parte ya te cuentan otra cosa. Te cuentan de la conquista, cómo los españoles llegaron, cómo someten el incanato, cómo, incluso cómo se matan entre ellos.
porque tú sabrás que el español al final pues terminó peleándose entre ellos mismos, todo por el poder, ¿no? Todo por la riqueza. Y entre ellos se matan. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Ahora, sabemos, muchachos, sabemos que esta segunda parte, ¿por qué la escribe Garcilaso? O sea, ¿por qué escribir una historia de las guerras civiles, no? O sea, ¿cuál es su finalidad de Garcilaso? Y la finalidad, aparte de lo histórico, es algo muy personal. Sucede que cuando Garcilaso viajó a España, le dijeron que su padre era un traidor. ¿Por qué? Porque en la guerra de los encomenderos, porque su papá había apoyado al rebelde Gonzalo Pizarro. Y por eso le tildaban al papá de poco leal y hasta de traidor. Todo esto es muy grave. O sea, decir que tu papá es un traidor es muy grave. Hoy en día lo veríamos como un insulto. En aquel tiempo no, era algo deshonroso, o sea, era algo humillante, era algo que manchaba tu honor, eras como el hijo de un traidor, ¿no? Y por eso Garcilaso, molesto por estas calumnias, él decide escribir esta obra para demostrar que su padre no es ningún traidor, más bien por el contrario, que su padre era un hombre muy leal. Eso es lo que hace Garcilaso, ¿ya? Su motivación psicológica es revalorar a su papá, demostrar que no es un traidor, ya que su padre había sido calumniado, calumniado por personeros de la corona. Así es, ¿ya, muchachos? Ahora, pasemos a otro punto. En este momento vamos a pasar al teatro quechua colonial, ¿ya? ¿Qué es esto? Sucede que luego de la conquista, como ya sabes, los españoles se matan entre ellos, pero luego llega la colonia. El Perú se vuelve un virreinato, ¿ya? Se vuelve un virreinato con su respectivo virrey y su estructura colonial. Y sabemos pues que en esta colonia va a haber una sociedad muy injusta. El español era quien dominaba y el indígena lamentablemente padecía todo esto. Ahora, no padecían todos los indígenas, ¿ah? También debo contarte que había cierta nobleza indígena que era respetada, pero poco a poco el español comenzó a volverse más y más abusivo. Ahora, comentarte algo más. El español nos trajo su religión, pero la impuso de diferentes formas. Es que al español le convenía que el indígena peruano sea católico. ¿Por qué? Número uno, porque así cumplía con su labor cristiana, de difundir la palabra de Dios, ¿no? Ellos decían que lamentablemente había mucha idolatría en el Perú, mucho pecado, mucho demonio, así que había que traer la religión verdadera. Los españoles religiosos tenían esa misión, la misión de evangelizar el Perú, de cristianizar, catequizar en el Perú. Muchos religiosos españoles querían que el indígena sea católico para salvar sus almas, supuestamente. Ahora, pero el indígena se resistía a eso. No quería ser católico. ¿Por qué no? Algunos sí, algunos les daba igual y rápidamente se van a volver católicos, pero había otros que no, que van a demorar. ¿Y por qué van a demorar? Pues, a ver, imagina que yo te diga, chicos, vamos a adorar a otro Dios, un Dios que no puedes ver, un Dios que está en todas partes, pero que no lo puedes ver. Y es un Dios que mandó a su hijo al mundo y que su hijo murió. Entonces, oye, tú dirás, ¿cómo un Dios va a hacer todo eso, no? Entonces, muchachos, de eso aquí hablamos, de eso hablamos.
el indígena no creía esta existencia de un Dios. ¿Quién será ese Dios? Decía, ¿no? ¿Quién será? Bueno, el asunto, muchachos, es que los sacerdotes no se van a dar por vencidos y van a luchar para que el pueblo andino peruano sea creyente. Bueno, aparentemente esto dio buen resultado porque, como tú sabes, el Perú es un país muy creyente, ¿ya? Ahora, los sacerdotes van a educar en religión ¿cómo? Una forma es con el teatro. Los españoles, los sacerdotes españoles, escribieron diversos textos en quechua para adoctrinar a la población nativa. Escribían teatro en quechua. Ahora, el pueblo indígena seguía cultivando su tradición oral, pero le agregó esta nueva cultura dominante. Y ahí es cuando aparece el teatro quechua, que vamos a hablar ahora. El teatro quechua se produjo desde el siglo XVII hasta el XVIII. Fueron los dos siglos donde aparece el teatro quechua. Ahora, estas obras teatrales quechua, ¿por qué se llaman así? ¿Será porque tienen tema quechua? Bueno, el quechua es un idioma. Entonces, más que tener tema quechua, es porque estaban en lengua quechua. Habían sido escritas en quechua. Entonces, cuando hablamos de teatro quechua colonial, ¿de qué hablamos? No de un teatro incaico, ¿va? No, de un teatro ya creado en la colonia, pero en quechua, ya que el español aprendió quechua. ¿Qué más? Ya, sabemos que el teatro quechua, este teatro hecho por españoles, seguía los modelos del siglo de oro, ¿sí? Seguía el modelo del siglo de oro. ¿Cómo que de siglo de oro? Claro, es que en España hubo un siglo de oro, con autores como Lope de Vega, Calderón, autores de La vida es sueño o de Fuente Ovejuna. Entonces, los autores peruanos van a imitar eso, van a imitar este teatro español de la Edad de Oro. Ahora, ¿cuál es la obra dramática más conocida? ¿Cuál es la obra más importante? La más importante sería Ollantay, ¿ya? Ollantay. Vamos a hablar de Ollantay. Ahora, eh, aquí tenemos el, el teatro quechua. Mira, ¿cuáles son las obras más importantes del teatro quechua? Tenemos el Uzcapauca, El pobre más rico, El hijo pródigo, Tragedia del fin de Atahualpa. Son algunas obras teatrales en quechua, ¿ya? Pero la obra más importante es Ollantay. Ollantay es una obra que pertenece al siglo XVIII. Por favor, siglo XVIII. No es una obra incaica, es ya del siglo XVIII. Ollantay pertenece al género dramático. Es una obra escrita en verso, con predominio del octosílabo y la rima consonante. Su autor es anónimo, ¿ya? Ya que no sabemos el nombre del autor. Pero se especula que pudo ser el padre Antonio de Valdés. Hasta hoy sabemos confirmado que fue el copista, pero tal vez también fue el autor. Ahora, la lengua original es el quechua, obviamente fue creado en quechua, pero hoy se puede encontrar traducida al castellano. Probablemente la obra se hizo en el siglo XVIII y fue actuada frente a Túpac Amaru II. Es muy probable que fuera actuada frente a Túpac Amaru II. Pasemos a otro punto. ¿Cuál es el argumento de esta obra? A ver, chicos, la obra trata de un general. ¿Cómo se llama este general? El general se llama, el general se llama Ollantay.
Ahora, cuidado con ese nombre, ¿ah? Porque en algunos libros dice Ollantay y en otros dice Ollanta. Es lo mismo, ¿ya? Ollanta, Ollantay, es lo mismo. Entonces, el general se llama Ollanta. Es el general del Inca y a la vez es el gobernador del Antisuyo. Ollanta está enamorado de una princesa incaica cuyo nombre es Cusicoyo. Cusicoyo es la hija del Inca Pachacútec. Ollantay ya se ha casado con ella en secreto. Ya son marido y mujer, ¿sí? Ellos se aman bastante, pero no pueden estar juntos aún porque está prohibido, ¿no? Que esta relación entre, esta relación entre un general y una princesa inca. Hay una cuestión ahí, una cuestión de clases, ¿ya? Una cuestión de clases. Ahora, comentarte algo más. Comentarte que a pesar de que no deberían estar juntos, están juntos. Me comenta acá su amigo como Romeo y Julieta. No, no exactamente. En Romeo y Julieta era una cuestión de rivalidades entre familias. En este caso es una cuestión más de clase. Tú sabrás que los incas se casaban entre incas. No, no había eh, esta cuestión de rivalidades, sino una cuestión más de clase. Así es. Un segundo, muchachos, un segundito. Ya, sigamos. Ahora, el asunto es que Ollantay ya está con Kusikoyu, pero no puede estar con ella al 100% porque es una relación prohibida. Ahora, para que Ollantay la pueda ver, lo que hace es tener un ayudante. Hay un ayudante, un criado de Ollantay llamado Piquichaki, ¿ya? Y Piquichaki es quien le orienta, ¿no? Él es quien le orienta. Él es quien le ayuda para que puedan comunicarse Ollantay y Kusikoyo. Pero esto está mal, pues. O sea, una relación en secreto, como que tarde o temprano se va a descubrir. Por eso, ¿qué hace Ollantay? Debido a consejos de un sacerdote de Wilcauma, decide hablar con el Inca. ¿Ya? El Inca se llama Pachacútec. Entonces, en esta obra, Ollantay habla con el Inca. Justo el Inca estaba conversando con otro general llamado Rumiñahui, ¿ya? Llamado Rumiñahui. Y Ollantay le dice, Inca, quiero hablar contigo, pero a solas, ¿no? Y cuando le dice eso, pues entiende Pachacute que quiere hablar algo muy personal. Rumiñahui sale y eh, es allí cuando Ollanta le cuenta, pues. Pero le va a contar lentamente, ¿no? Le dice, Inca, yo soy Ollantay, tu general más fuerte. Yo sometí a los charcas. Yo sometí a los huancas. Yo peleo por ti. Yo expandí tu imperio. Por mí eres Inca. Dice, yo peleo para que tú gobiernes. Cuando Pachacútec oye todo esto, pues el Inca se preocupa, está preocupado el Inca, y le dice, ¿qué te pasa, Ollantay? ¿Qué quieres? Yo ya te he premiado, yo te pago por todo esto, pero tú quieres algo más. Así que vamos, dime qué deseas, le dice, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Y pues, es allí cuando le dice, ¿no? Inca, yo quiero que me des a tu hija.
me gusta tu hija, me he enamorado de ella, dame a Cusicoyo. Si tú me la das, yo te seré leal para siempre. Mi vida será tuya. Yo nunca te pediré nada más, solo estar con ella. Y cuando ocurre esto, eh, bueno, el Inca pues no lo puede creer, ¿no? ¿Qué le pasa a este general? Piensa que se ha vuelto loco, ¿por qué me habla así, no? Y le dice, Ollanta, ¿estás bien? O sea, ¿entiendes qué me estás diciendo? Oye, estás loco, le dice. Tanto ambiciona ser Inca. O sea, el Inca piensa que Ollantay es un ambicioso, que quiere poder. Pero Ollantay dice, no, no, Inca, por favor, yo amo a tu hija, dámela o mátame. Y el Inca dice, tal vez te mate, pero eso no depende de ti, depende de mí, le dice. Así que sal de acá, no quiero verte nunca más. Oye, y lo bota al pobre Ollantay. Y Ollantay pues sale muy triste, sale muy entristecido. Y cuando sale, se encuentra con su criado, se encuentra con el famoso Piquichaki. Ahora, ese nombre es bien gracioso, ¿ya? Porque Piquichaki significa pata de pulga. Ujú. Y bueno, le dice a pata de pulga, eh, ¿qué te pasa, no, Piquichaki? ¿Qué te ocurre? Y Piquichaki llegaba algo preocupado y le dice, sucede, Ollantay, que fui al Abyahuasi a buscar a Cusicoyo y no está. Cusicoyo no está. Entonces, cuando dice eso, Piquichaki, Ollantay se preocupa, porque ¿en dónde está Cusicoyo, pues? ¿En dónde está? No, no sabe. Y averiguan, preguntan, y no saben en dónde está. Es complicado eso, ¿ya? Es complicado. Y bueno, el asunto, muchachos, es que no sabemos en dónde está la pobre Cusicoyo y Ollantay pues regresa al Antisuyo. Y estando ya en el Antisuyo, pues se preocupa, ¿no? ¿En dónde está su amada? Y le cuenta todo esto al pueblo y les dicen, ¿saben qué? Mi amada no está, el Inca ya sabe que estoy con ella y ella desapareció. Lo que hace Ollantay es rebelarse. Habla con su pueblo, habla con ellos y se va a rebelar. ¿Ya? Se va a rebelar. Ahora, todo su pueblo decide nombrarlo Inca a Ollantay. Inca del Antisuyo. Cuando se da cuenta de esto, Pachacútec, se pone furioso. ¿Qué cosa? Ese general se rebela contra mí. Ahora va a ver, ¿no? ¿Y qué ocurre? Eh, ocurre que el Inca Pachacútec llama a otro general llamado Rumiñahui y le dice, Rumiñahui, vence a Ollantay. Y ya pues lo envía a Rumiñahui, pero en este enfrentamiento, pues los que pierden son el ejército de Rumiñahui, que no logra capturar a Ollantay. Así van pasando los años, muchachos, pasan los años, y luego de años el Inca Pachacútec se muere. El Inca Pachacútec muere sin haber vencido a Ollantay y asumirá el trono, la Mascaipacha, la asume su hijo. Y el hijo se llama Tupac Yupanqui. Ya él es el hijo, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es un nuevo inca, es un inca joven, y este inca eh, está cansado de esta rebelión de Ollantay, la ve tan innecesaria, no sabe por qué ha pasado esto, está muy molesto el Inca, y el Inca le dice a Rumiñahui, Rumiñahui, quiero que vayas y que me captures
a Ollantay de una vez. Cueste lo que cueste y lo que lo traigas. Y lo quiero a mis pies. Rumiñahui le dice, pero Inca, ya lo intenté antes y no pude. No creo que ahora sí pueda, ¿no? Y es allí cuando el Inca le dice, ¿sabes qué? O me traes a Ollantay o te largas. Eso le dice, ¿no? Y por eso Ollantay, Rumiñahui se queda muy preocupado y piensa, ¿y ahora cómo lo capturo a Ollantay? Esto es muy difícil, ¿no? No puedo vencerlo por la fuerza. Y es allí cuando él piensa, si no puedo vencerlo por la fuerza, tal vez sea pues con mi ingenio. Y es así como Rumiñahui comienza a tramar un plan. Uh-huh. Entonces, chicos, comienzan a tramar un plan, ¿ya? El plan de Rumiñahui, ¿cuál es? Es hacerse golpear. Rumiñahui se hace golpear y así, golpeado, con ropas rotas y viejas, va donde Ollantay. Va donde él y le dice, Ollantay, recíbeme. Soy Rumiñahui, el Inca nuevo me ha expulsado. Por favor, dame casa, dame cobijo. Y cuando Ollantay ve así a Rumiñahui, siente pena, pues, ¿no? Pobre Rumiñahui, mira qué le han hecho. Yo te voy a ayudar, dice, ¿no? Y así es, muchachos, como le ayuda. ¿Ya? Así es como le ayuda, lo recibe, le ayuda a que se recupere sus heridas, lo alimenta, y así pasan las semanas y los meses hasta que llega la fiesta del Inti Raymi. Y Ollantay está celebrando la fiesta, también Rumiñahui, y es allí cuando Rumiñahui abre las puertas, entran los soldados y atrapan a Ollantay. ¿Ya? Atrapan a Ollantay, a Piquichaqui y a otros generales más. Bueno, por fin el Inca Tupac Yupanqui tiene a sus pies a los rebeldes, ¿ya? Por fin los tiene capturados. Entonces el Inca dice, por fin, Ollantay, te he vencido, te he capturado, yo hice lo que mi padre no pudo, se está jactando el Inca. Ollantay le dice, ¿sabes qué, Inca? No me importa. Si me has capturado, pues qué bien por ti. Si quieres, mátame. Eso le dice, ¿no? Si quieres, mátame. Y muchachos, así es como Ollantay le dice, no me interesa nada. El Inca tranquilamente podría matarlo. Si el Inca quiere, da la orden y lo mata. Así es, así es. Pero, ¿sabes qué pasa? Pasa que el Inca lo piensa, lo mira a Ollantay y dice, ¿sabes qué, Ollantay? Tienes razón, yo te podría matar, pero no lo haré. ¿Y por qué no lo haré? No lo haré porque tú fuiste un general muy valiente. Te enfrentaste a mi padre, sí, aún no sé por qué, pero mi padre ya murió y ahora yo gobierno. Y por eso quiero que seas mi general. Eso le dice. Quiero que gobiernes para mí. Así que por favor, Ollantay, ponte de pie, le dice. Yo te perdono. Y muchachos, así es como Ollantay es perdonado. Al final el Inca lo perdona, ¿ya? Pero no solamente eso, le dice que a partir de ahora va a ser segundo Inca y que lo que él quiera, se va a cumplir, lo que él quiera, ¿no? Es más, le dice, elige esposa, le dice, te podrás casar con la que tú quieras, pero Ollantay le dice, Inca, hay un problema, ¿no? Yo ya tengo esposa. ¿Y quién es tu esposa? Le dice, ¿no? Y le cuenta, mi esposa es tu hermana, Cusicoyo. Eso le sorprende al Inca, ¿no? Porque él también recuerda que tenía una hermana y que no saben dónde está. Y la gran pregunta es, ¿en dónde está Cusicoyo? Y nadie sabe, muchachos. Nadie sabe en dónde está encerrada esta princesa, ¿ya? Entonces, ¿cómo descubren
en dónde está Cusicoyo, porque la obra no puede ahí terminar. Y es allí cuando aparece un personaje más. Aparece Imazumac. Imazumac es una niña de 10, 11 años más o menos, que se pone muy triste ya, porque ella sabe que tiene una mamá, pero no sabe en dónde está, no sabe en dónde está su madre. A ella la han arrebatado de su madre, pero ella no sabe quién es, ni en dónde está. Esta niña siempre está preguntando en la obra quién es su mamá, si la conocen, alguien la ha visto. Y ella solita investigando, llega a una cárcel, a un templo donde habían prisiones. Y cuando entra ahí, pregunta, pregunta a las mujeres y encuentra a una mujer encadenada, atada, una mujer así sometida, llorando. Y Mazumak le pregunta, señora, ¿quién es usted? A lo que ella dice, yo me llamo Kusikoyo. Y la mujer le dice, yo estoy buscando, la niña dice, yo estoy buscando a mi madre. Señora, ¿le falta a usted una hija? Y ella dice, sí, sí, me falta mi hija, me la han quitado, se llama Imazuma. Y cuando dice eso, pues se dan cuenta, ¿no? Que son madre e hija. Y así es como Imazuma pedirá ayuda al Inca, va a pedir ayuda, y así es como el Inca finalmente, pues, el Inca le ayuda, ¿no? El Inca le ayuda, Tupac Yupanqui le ayuda a la niña para que encuentre a su madre y van a ver quién es su madre. Y cuando van a ver quién es su madre, pues descubren que era Cusicuyo y la liberan, se reencuentran con Ollantay, también con Imazuma, hay una suerte ahí de abrazo, de reunión familiar, ¿no? Y de eso trata esta obra, muchachos, rápidamente. ¿Ya? De eso trata. Muy bien, pasemos a otro punto. Ahora, ¿cuál es el tema de esta obra? El tema es el amor y el poder. ¿Cómo se ve el poder en esta obra? Mira, el poder se ve de dos formas, ¿ya? Hay dos tipos de poderes. Primero, el poder autoritario e inflexible. ¿Quién representa este tipo de poder autoritario e inflexible? Este tipo de poder está representado por Pachacútec, ¿ya? Pachacútec es el Inca autoritario. Si yo te pregunto quién es el Inca autoritario, tú me dirás es Pachacútec, ¿ya? ¿Y quién es el Inca generoso? El Inca magnánimo, el Inca benévolo. Ah, ese Inca será Tupac Yupanqui, es el Inca generoso. Ahora, ¿por qué otro tema es el amor? Porque el amor es el que mueve a Ollantay a quebrar las normas sociales. Ollantay, Ollantay es un general que se revela, pero cuidado, ¿eh? No se revela por ambición, se revela por amor, porque él ama a Cusicoyo, ¿ya? Así es. Ahora, pasemos a otro punto. Miren este esquema, te puede ayudar en tu examen. ¿Quiénes son los tipos de incas? Ya, hay dos incas. Pachacútec es el inca autoritario. Tupac Yupanqui es el inca magnánimo. Pachacútec es el inca autoritario que es el padre, ¿no? El padre de Cusicoyo, que es la hija, la princesa. Cusicoyo ama a Ollantay, se quiere casar con él, pero el papá los va a separar. Fruto de esa unión nacerá Imazumac, ¿ya? Nacerá Imazumac, que es la hija de Cusicoyo y Ollantay. Ahora, Tupac Yupanqui es el inca que perdona a Ollantay. Recuerden que lo disculpa y hasta lo vuelve segundo inca. Y no olvidemos al gracioso de esta obra, llamado Piquichaqui. ¿Ya, muchachos? Llamado Piquichaqui. Ahora, eh,
Aquí, por si acaso, he agregado una lista de personajes para que tú sepas quiénes son cada personaje. Por ejemplo, tenemos a Pachacútec. ¿Quién es él? El Inca autoritario, el Inca inflexible que niega la mano de su hija a Ollantay. Aquí más tenemos a Tupac Yupanqui, al Inca magnánimo, que otorga el perdón a Ollantay. Ellos son los dos incas de esta obra. Luego tenemos a Tupac Yupanqui. ¿Quién es él? El Inca magnánimo, el que otorga el perdón a Ollantay. ¿Ya? El que otorga el perdón, ¿no? Ollantay es el valeroso guerrero que ha logrado ascender socialmente. Claro, él ha ascendido, ¿no? Él era plebeyo, se volvió general, luego líder del antisuyo. Y otro personaje, no olvidemos a Piquichaqui, el gracioso de esta obra, cuyo nombre significa pata de pulga, así como Rumiñahui, el general que logra apresar al rebelde Ollantay, cuyo nombre significa ojo de piedra. Al igual que Imazumac, que es la hija de Ollantay y Cusikoyo. Imazumac es niña bonita, ¿verdad? Niña bonita. O también Cusikoyo, la hija del Inca Pachacútec, cuyo nombre significa estrella alegre. Bueno, chicos, ahí tenemos algunos personajes de la obra Ollantay. Y no olvidemos que esta obra es muy importante, es muy conocida. Aquí vemos al elenco de Ollantay. Y aquí en el lado izquierdo hay un viajero del tiempo, ¿no? Así es. No sé si te das cuenta, ¿no? Un hombre que viajó en el tiempo. Bueno, de eso trata el tema de hoy, muchachos. Y dame un segundo para habilitar tu temático, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Ahora, hasta ahí, muchachos. Hoy han estado ustedes muy silenciosos. No me han comentado nada, no me han hecho comentarios de la clase. Solamente un joven ha estado comentando. Los demás, en silencio. Ujú. Yo me pregunto a qué se debe. A ver, dame un segundo, ¿sí? Voy a aquí ver tu examen para habilitarlo. Ah, mira, muy buen comentario acá. Me estaban diciendo, profe, estaba imaginando lo que contaba. Ollantay es una obra muy bonita. Más bien, si tienen tiempo, yo te recomiendo mucho leerla. Y me parece que se puede encontrar Ollantay en PDF.
Claro, mira, Ollantay se puede encontrar en PDF. Sucede, muchachos, que las obras no deberían contarse. O sea, yo te lo cuento, ¿no? Porque soy tu profe, pero la verdad es que tú deberías leerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo te cuento la historia, te cuento lo que yo entendí, pero en cambio, tú deberías acceder a la fuente de primera mano, que es el texto. Mira, justo acabo de poner de escribir en el Google Ollantay PDF, y mira, al instante que sale este libro, Ollantay. Ollantay, mira, esta versión en PDF, yo te la recomiendo bastante. Mira, la publicó la Municipalidad de Lima. Entonces, es una edición buena. Durante la gestión, me parece, del alcalde, me parece que fue, me parece que el alcalde fue Muñoz, me parece. A ver, no me acuerdo quién fue. Sí, mira, el alcalde fue Muñoz. Creo que fue lo único bueno que hizo Muñoz. En la gestión de Muñoz se publicaron varios libros, como este, ¿ya? Y mira, pues, hay varios libros. Ollantay, Teatro Quechua Colonial. Y tenemos varios personajes, como primero el Inca Pachacútec, Cusicoyo, mira, hasta con traducción lo han puesto. Cusicoyo, Estrella Alegre. Ujú. Luego está Pachacútec, Ollanta y Mazuma, y ahí están todos los personajes. Y ojo, yo te he nombrado solo algunos personajes. La verdad es que hay varios personajes más, como Orco Guaranca, que significa, acá han puesto hombre de la montaña. Bueno, de repente es una traducción, pero es también 1000 hombres. O Wilcauma, que es el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, muchachos, miren, ve, hay varios personajes. La Coya. La Coya es la esposa del Inca, ¿sí? Y bueno, como puedes ver, hay varios personajes más. Mira, la obra comienza en el Cusco. La escena tiene lugar en el Cusco a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Ojo, este es el tiempo en la historia. Recuerden que la obra es del siglo XVIII. Y miren cómo empieza. A ver, vamos a requerir a, a un compañero para leer un fragmento de Ollantay. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Quién quiere ser Ollanta o de repente Piquichaqui? Si eres Ollanta, tienes que hablar con voz de general. Y si eres Piquichaqui, hay que hablar con voz de gracioso, de chistoso. A ver, chicos, ¿quién se anima? ¿Quién desea ser Ollanta o de repente Piquichaqui? Ahora, un dato extra es que el personaje no se llama Ollantay, se llama Ollanta. En el texto original sale como Ollanta, no es Ollantay. Profe, ¿Ollanta no fue presidente del Perú? Claro, fue un presidente del Perú, pero su nombre está inspirado en este personaje. A ver, chicos, chicas, ¿nadie se anima? ¿Nadie desea ser Ollanta o de repente Pequichaki? Uy, ¿ya ves? Nadie quiere leer. A ver, voy a pedirle que lea un joven que tenga cámara apagada, ¿ya? A ver, un segundito, por favor. Porque lo mínimo, pues, si tiene cámara apagada, pues, al menos que lea, ¿no? Para que demuestre que está en clase. A ver, varón o mujer, puede ser cualquiera. A ver, por ejemplo, aquí veo que tienen cámara apagada Bazán, Balbín, Vázquez, Burgos, Chávez, Huancaya y Suyón. A ver, a uno de ellos voy a preguntarle, ¿ya? A quien tenga cámara apagada. A ver, voy a preguntarle ¿a quién le pido? Ujú. A ver, André Chávez. ¿Estás, André Chávez? A ver, por favor, repórtate. Sí, profesor. Hola, André. André, tú vas a ser Ollanta y yo seré Piquichato, el gracioso, ¿ya? Así que empezamos, por favor, lea.
¿Has visto Pikichaki a Kusi Youchur en su palacio? No, que el sol no permita que me acerque allá. ¿Cómo? ¿No temes siendo hija del Inca? Aunque eso sea, siempre he de amar a esta tierna paloma. A ella solo busca mi corazón. Creo que el demonio te ha hechizado. Estás delirando, pues hay muchas doncellas a quienes puedes amar antes que llegues a viejo. El día que el Inca descubra tu pensamiento, te ha de cortar el cuello y también serás asado como carne. Hombre, no me sirvas de estorbo, no me contradigas, porque en este momento te he de quitar la vida, destrozándote con mis propias manos. Veamos, arrójame afuera como un can muerto y ya no dirás cada año, cada día, cada noche, piquichaki, busca cusicoyo. Ya te digo, Pikichaki, me acometería a la misma muerte con su guadaña, aunque una montaña entera y todos mis enemigos se levantaran contra mí. Combatiré con ellos hasta morir para abrazar a Koyu. Y si el demonio saliera, Aún a él hollaría con mis plantas. porque no ves ni la punta de sus narices, por eso hablas así. Enhorabuena, Pikichaki, dime sin recelo, Kusikoyur no es una brillante flor. Vaya, estás loco por cusicoyo. No la he visto. Tal vez fue una que entre todas las sin mancilla salió ayer, al rayar la aurora, hermosa como la luna y brillante como el sol en su carrera. Sin duda ella fue. He aquí que la conoces, qué hermosa, qué jovial. Anda este instante y habla con ella, que siempre está de buen humor. No desearía ir de día al palacio, porque en él no se conoce al que va con pique. ¿Cómo? ¿No me has dicho que ya la conoces? Eso he dicho por decir, como las estrellas brillan de noche, por eso solo de noche la conozco. Sal de aquí, brujo, pues mi idólatra Kusi Koyur deslumbra al mismo sol con su hermosura. Ella no tiene rival. Aguarda, que ahora ha de salir un viejo o una vieja que creo idóneos para llevar tus recados y hablar con ella. Porque aunque soy un pobre huérfano, no quisiera que me llamaran rufián. Ya, hemos leído, muchachos, la escena uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú también, si tú gustas, puedes continuar leyendo y bueno, ¿no? Y así ir avanzando, ¿ya? Como se dan cuenta, la obra es muy sencilla de leer, es un lenguaje, es cierto, algo antiguo, pero me gusta mucho esta traducción, ¿sabes por qué? Porque está en prosa y en prosa es más sencillo de leer. Entonces, muchachos, ahora sí, ya hemos leído un poquito y ahora pasamos a dar el temático, ¿ya? Estoy viendo que ya está habilitado, así que entren, por favor, muchachos, de inmediato a dar el temático. Entren, por favor. Entra, entra, no demoren, por favor, chicos. A ver, confirmen, ¿ya?